Ahorita que estaba Rose aquí hablando del festival de que van a adornar una grúa, ¿verdad? Y todo eso, me acordé de mis dolencias. Yo creo que todavía me duele en el alma. Fíjese que cuando éramos niños, no sé si alguno de ustedes se acordará de eso, había un camión, no me acuerdo si era del Sidral Laga o de la Coca-Cola, que repartían dulces en la calle. Aventaban dulces, ¿verdad? Por las colonias, ahí andábamos, ¿verdad? Por un día, ¿verdad? En el colegio donde yo estaba, en el Otón, se les ocurre hacer lo mismo. Y entonces yo no sé en qué momento me eligieron a mí de Santo Claus. Y entonces mi mamá me vistió de Santo Claus con una almohadota. Y luego, pues vamos allá. Pero mi papá había salido de viaje y me subieron al camión de Morales o de no sé dónde para llegar al Otón de donde, a Tequis, de donde iba a salir el camión, ¿verdad? Y todo eso. Y ahí voy yo vestido de Santo Claus en el camión. Yo creo que estaba como en cuarto, quinto de primaria y la gente se reía de mí. Por eso digo que todavía me duele, ¿verdad? ¿Alguien le quiere hacer de Santo Claus ahí en la grúa? No. ¿Ya hay? Ya hay. Ok, prepárese de una vez, sanidad interior antes. Porque te van a chiflar. A mí me aventaron piedras. O sea, y yo decía, no, y todos los compañeros del colegio iban atrás del camión en una bicicleta, todos en bicicleta, riéndose de mí, ¿verdad? Y yo decía, híjole, pero lo peor fue en el camión. Subirse en el camión vestido de Santo Claus a la edad de 8 o 9 años, no se lo recomiendo. Pero, ¿quién es el Santo Claus? Viene a las 7, muy bien. Entonces, ahí ya lo ministraremos, ¿verdad? A esa persona. Pero bueno, pues gracias a Dios, qué excelente que pueden tener esta actividad y que pueden compartir precisamente con lo que Dios nos da a todos. ¿Para qué es lo que Dios nos da? ¿Para qué Dios nos da cosas? Para repartir, para dar. La Biblia habla acerca de, dice, a los ricos de este mundo manda que también sean ricos en buenas obras. No dice que es malo ser rico. ¿Sí me explico? O sea, o tener dinero, tener recursos, no es malo, ¿verdad? Lo malo es quedarse con todo cuando puedes bendecir a otras personas. Esa es la idea. Ahora, pero también a veces uno piensa, entonces los que tienen mucho van a repartir mucho. Fíjese que a veces no, porque por eso tienen mucho, porque no sueltan, no disparan ni en defensa propia. Pero esa es otra historia, no voy a hablar de eso. Pero nadie que pueda dar se quedará sin que Dios le siga bendiciendo. O sea, eso está en la Biblia y ahí va. Entonces, pues ahí va a estar la bendición. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por estos años que tú has concedido a la congregación, a los pastores, a Güero y a Rose, estar aquí, Señor, al pie del cañón haciendo tu obra, Señor. Oramos por ellos, por sus hijos y todos aquellos que tomaron y abrazaron la visión, Señor, de levantar una obra en esta zona de la ciudad que también está tan necesitada. Gracias te damos, Señor. Bendice a la iglesia. Gracias por estos 3 años y gracias, Señor, por lo que sabemos, los que sabemos que viene, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 121. Salmo 121. Dice, el Salmo 121 comienza con una declaración y una pregunta. El Salmo 121 comienza con una declaración y una pregunta. Este es un salmo gradual, es un salmo que se pregunta y se contesta o se cantaba de manera conforme iban avanzando, porque era un salmo que se cantaba en las peregrinaciones. Cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén para celebrar al menos 3 de las fiestas más importantes para ellos, para los judíos, que era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, y luego hace la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego ellos mismos se responden. La Biblia está llena de preguntas que tienen su misma respuesta. Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, que hizo
los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Pero la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quiero brincarme al versículo número 8 y luego lo voy a leer completo. Dice en el versículo número 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmo cierra con esta frase: el Señor guardará tu salida y tu entrada para siempre. ¿Cuántos quieren que Dios les guarde? Pero si no salen y si no entran, ¿para qué? Fíjate bien, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero si tú sales y si tú entras, porque si nosotros no entramos ni salimos, entonces ¿para qué queremos que Dios nos cuide? Pues ¿para qué lo molestamos? Podríamos conformarnos con un poli que nos cuide, o prefieren al Señor que los cuide. Dios nos cuida siempre y cuando nosotros salgamos y regresemos. El Salmo 121 es una canción que se cantaba cuando el pueblo de Israel hacía su peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén, al templo, para ofrecer y recordar en esas tres fiestas importantes. La Pascua les recordaba a ellos la liberación de la esclavitud de Egipto. Luego a los 50 días celebraban otra fiesta llamada el Pentecostés, que significa 50 también, o 7 semanas más un día. Y en estos 7 semanas más un día, el día de Pentecostés, era el día de la cosecha. Entonces les recordaba a ellos la provisión de Dios. Y la tercera fiesta, que se celebraba más o menos entre septiembre y octubre, se conocía como la fiesta de los tabernáculos, que era cuando ellos les recordaba los 40 años que ellos habían estado viviendo en el desierto, en pequeñas tiendas, por eso son los tabernáculos. Y ahí, ¿verdad? Dios todos los días les daba bendición y provisión. O recordaban esos, ¿verdad? Durante esos 40 años, ¿qué les daba Dios todos los días? Ropa que no se envejecía, zapatos que no se desgastaban. Les daba también de comer todos los días y agua de la roca también para beber. Además, ponía una nube de día para que les cubriera del sol, de la insolación y de todo eso, y una nube de fuego en la noche para que les diera luz y calor todos los días por 40 años. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida y la conquistaron, se establecieron ciudades, construyeron el templo, ellos tenían que subir a Jerusalén. Incluso Jesús lo hizo miles de años después. Lo hizo, ¿verdad? Cuando iba con su familia para celebrar alguna de estas tres fiestas. ¿Se acuerdan cuando se perdió Jesús? ¿Qué no se perdió? Los perdidos eran los papás, ¿verdad? Ya me imagino los papás, después de 3 días de estar caminando, se voltea a ver José y María, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿y Jesús? Pues no venía contigo. Yo pensé que venía contigo. Y en eso yo me imagino a María como a cualquier María de ahora, así el váguido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y además ni es mío, ¿verdad? Porque era hijo de Dios, ¿verdad? No, hombre, José también, ¿verdad? Peor, ¿verdad? Y ahí van de regreso a Jerusalén a buscarlo, y lo encontraron tranquilo, sentado. Llevaba 3 días enseñando en el templo con los doctores de la ley, platicando, debatiendo, ¿verdad? Y todo eso. Y ahí, ¿verdad? Estaban ellos, ¿no? O sea, Jesús también iba a las fiestas. 3 años estamos hoy de fiesta. Estamos de fiesta. Celebramos 3 años de existencia. Es importante, claro, es importante. Los judíos celebraban durante siglos, y todavía algunas de estas cosas las siguen celebrando. Hay cosas que no pueden celebrar igual,
Solamente algunos recordatorios. Por ejemplo, ellos no pueden celebrar la Pascua tal como la celebraban cuando existía el templo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen templo para sacrificar o hacer los sacrificios de los corderos como lo tenían cuando tenían el templo. Pero recuerdan algunas cosas. Los judíos lo siguen practicando y recuerdan toda la bondad de Dios. 3 años nos recuerda la bondad de Dios. Pero lo más importante de mirar hacia atrás es lo que sigue de aquí en adelante. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la iglesia y todo lo que es la obra de Dios no celebramos cada año un cumpleaños más, como muchos, y vamos acumulando años, no. Sino que cada año celebramos lo que Dios ha hecho con el propósito de proyectarnos y de presentar delante de Dios lo que deseamos y lo que queremos hacer en los siguientes 3 años, 6 años, 30 años, lo que Dios nos permita. Esa es la idea de celebrar un aniversario. Gratitud por un lado y luego proyección por el otro lado. Por eso Dios nos dio 2 manos, ¿verdad? Por un lado, gracias por lo que me has dado, Señor. 3 años nos has bendecido, nos has dado un lugar, nos has dado muchas personas, hemos visto crecimiento, pero ahora, ¿qué sigue del siguiente año? ¿Y cómo hacer que las bendiciones de Dios estén en nosotros durante los siguientes años? Voy a leer ahora sí el versículo número 2. Bueno, desde el 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y comienza aquí con las cosas que Dios hace. No dará tu pie al resbaladero. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Me gustan estas 2 frases, porque la primera tiene que ver con caminarás por caminos peligrosos. No hemos caminado todo lo que vamos a caminar en la vida, ni tampoco como congregación, ni tampoco como personas o como familias. Pero si tú confías en Dios, no dará Dios tu pie al resbaladero. ¿Han visto ustedes esas cabras montañeses, o no, cómo les llaman, que están en las montañas? Si las cabras normales se suben a los árboles, que quién sabe cómo le hacen. Bueno, estas cabras, ¿verdad?, se suben a los lugares más escarpados y ahí andan y no se resbalan a menos que las tumben. Pero algo que me llama la atención es que ellos, yo creo que tenían que ir por algunas pequeñas montañas peligrosas de resbalarse, y dice, no dará tu pie al resbaladero. Ahora, en el versículo número en el que estamos dice, ni se dormirá el que te guarda. Todos los veladores se duermen, ¿sí o no? Todos. El otro día estaba platicando con uno que cuida una de las sedes y le dije, oye, ¿y te duermes? Porque llegué y estaba dormido. Entonces ya llego y se despierta, ¿verdad? Y ¿qué pasó? No, aquí estamos. Pues te veo con los ojos, estoy descansando los ojos. Ok, y además las orejas no las puedo cerrar. Bueno, tiene cierta razón, nada más que si tiene el sueño tan pesado, entonces van a saltar arriba de él, ¿verdad? Pero bueno, y ahí, ¿verdad?, estábamos y le dije, entonces tú te duermes. Sí, ¿y tienes permiso? Yo nomás por saber, ¿verdad? Pero tu jefe te da permiso. Sí, dice, él también se duerme. Qué bien, ¿verdad? Pero no hacía de ser, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios no pega el ojo. 24/7, ojos abiertos, mirándote siempre. Ahora dice en el versículo número 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El pueblo caminando hacia Jerusalén o de regreso, cantando este salmo, el sol a plomo. Saben ustedes que en Israel hay algunas de las zonas más calurosas de la tierra. El Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar. Nosotros estamos no sé cuántos metros arriba del nivel del mar, ¿verdad? Pero allá está 400 metros
bajo del nivel del mar. O sea, si tú llegas, tienes que bajar unas vueltas para llegar a ese valle que está, pero caluroso, un hombre. Es más, con eso les digo todo. En el verano no hay viajes a Jerusalén. Las compañías que hacen viajes turísticos y religiosos a aquellas Tierra Santa en el verano no lo hacen porque hace demasiado calor. Tienen muchas cosas donde la gente se anda, ¿verdad? Deshidratando. Ok, pero Dios es tu sombra, tu mano derecha. Él te cubrirá y te quitará ese calor, ¿verdad? El sol no te fatigará de día, dice, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Ahora, aquí tienen ustedes todas estas bendiciones. Yo se las repito. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Él es tu guardador, es tu sombra y tu fortaleza. Dios guardará tu alma y Dios cuidará tu entrada y tu salida. Ahora, cuando nosotros pensamos en todas estas bendiciones, nosotros necesitamos entender por qué Dios cuida a su pueblo. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Bueno, en primer lugar, obedece a su naturaleza. Dios nos hizo y no nos abandonó a este mundo. Él dijo, ¿verdad?, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sigue estando con nosotros, aunque nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero Él sigue con nosotros. Pero lo más importante, lo que más atrae la atención de Dios, es cuando nosotros, en lugar de estarle pidiéndole que abrace nuestros proyectos, nosotros abrazamos los proyectos de Dios. ¿Cuál es el proyecto que sigue? Lo que siga, lo que Dios les dé a ustedes como congregación, ese es su proyecto y viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios le da a un hombre o una mujer o a un matrimonio o a los líderes la visión para llevar adelante al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Porque la visión está en los ojos y los ojos están en la cabeza. Y la cabeza es el liderazgo de la iglesia. Entonces los líderes, los pastores, tienen la visión. Eso no significa que el pueblo no tenga visión para muchas cosas de forma personal. ¿Sí me explico? O incluso puede ser que dentro de la visión de la iglesia Dios les llame a ustedes para hacer algo donde Dios estará con ustedes dándoles bendición y respaldo. Pero es muy importante que cualquier cosa que ustedes quieran hacer de aquí en adelante, ustedes necesitan saber o tener el respaldo de Dios. Ahora, el respaldo de Dios. Dice la Biblia que Dios estará con ustedes, que Dios los va a guardar, que Dios les va a bendecir, que Dios les va a fortalecer, que Dios les va a dar todas estas cosas, les va a guardar a final de cuentas. Vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Después de hoy hay vida. Y siempre habrá algo para hacer. Y Dios debe estar allí. Y Dios estará esperando que tú abraces su proyecto divino. Todos queremos que Dios abrace nuestros proyectos. Si te vas a casar, que Dios bendiga tu matrimonio. Si vas a tener 1, 2 o 3 hijos, que Dios bendiga a tus hijos. Si vas a abrir un negocio, quieres que Dios bendiga tu negocio. Si vas a trabajar en algún lugar o lo que sea, cualquier proyecto, y tú te acercas a Dios y dices: Dios, respáldame por favor, Señor, abraza mi proyecto, el proyecto que hoy amanecí con él, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Ayúdame por favor, Señor. Convence para empezar a mis hijos o a mi mujer, ¿verdad?, que no me cree, o también a alguien más, ¿verdad? Pero abraza mi proyecto. Déjame decirte algo. Abraza primero el proyecto divino y Dios se encargará de atender tu propio proyecto. Abraza el proyecto divino.
lo que Dios te quiera decir o dar o hacer. Ahora, y el proyecto divino comenzó hace muchos años. Hace siglos comenzó el proyecto divino. ¿Cómo comenzó el proyecto divino? ¿A qué se refiere? Dios soberano, gobernador y gobernante del universo entero. Pero un día hubo una conspiración y el reino eterno se dividió. El conspirador Satanás, que no se llamaba así, sino Lucifer, fue echado de la presencia de Dios y se estableció en este mundo. Pero Dios, en su proyecto, en sus planes, decidió acabar con la rebelión del diablo y de sus ángeles, enviando primero su semilla, la primera semilla que Dios siembra en este mundo, que estaba lleno de tinieblas, fue el orden. Dios estableció el orden. Luego después estableció al hombre y la mujer en este mundo. ¿Para qué? Era su semilla para establecer el reino de Dios. Pero los primeros cayeron presa de la tentación de Lucifer, del diablo. Y entonces, ¿verdad? Encontramos que Dios dijo, pues yo voy a tener que ir personalmente. Y vino a través de Jesús. Dios se encarnó en Cristo para establecer su proyecto en este mundo. ¿Cuál es su proyecto? Establecer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. El reino no es como los reyes de la tierra. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Ese es su proyecto divino. Más allá de salvarnos, ese es un medio. Más allá de establecer una iglesia, más allá de hacer programas, ¿verdad? Los cuales son estupendos, ¿verdad? Y todo eso. Más allá de todo eso, el propósito y el objetivo de Dios, su visión divina, la visión más alta, la más importante, la que está por encima de todo, es que Dios sea el rey nuevamente de toda la tierra y de todo el universo. Y nosotros somos parte de este proyecto. Si quieres. Si tú dices, no, es que yo tengo el mío propio personal. Porque todo el mundo tiene un proyecto personal y a veces es más importante que todo el mundo. Puede perder su casa, hasta su familia. Pero eso no significa que sea el proyecto divino. Y si tú quieres que Dios te dé su socorro, que no permita que tu pie se resbale y te guarde, te dé fortaleza, te cubra, te proteja, abraza su proyecto, el proyecto divino, el proyecto de la iglesia. Entonces, ¿la iglesia es el proyecto de Dios? Sí, sí. La iglesia es el proyecto de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es una manifestación del reino de Dios, porque el reino de Dios es más grande que la iglesia. El reino de Dios abarca el universo entero, pero la iglesia es una manifestación del reino de Dios. Y esta manifestación, ustedes, yo, todos nosotros, estamos acá para establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. Ese es el proyecto que debemos abrazar en los siguientes años. Gracias por todos los años que Dios nos pueda dar, pero tenemos que prepararnos para los siguientes. Ahora, 3 años, 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. 3 días y Jesús resucitó. 3 años es importante. ¿Cuántos años Jesús dedicó ministerialmente hablando? 3 años. 3 años es importante, ¿verdad? Los niños judíos eran presentados en el templo, pero a los 3 años les hacían una festividad especial, que era cuando era el famoso destete. Esto es que los niños, bajo el cuidado de la mamá, ahora pasaban a los 3 años bajo el cuidado del padre. Esos eran los años, ¿verdad? Que
ahora sí que 3 años. 3 años es lo que estamos aquí. Y todas las cosas que a veces hacemos tienen que ver con una preparación. Dios nos ha permitido estar 3 años porque Él quiere que hagamos algo todavía más. Más años, más bendición, más de todo lo que Dios quiere hacer. Si usted dice, o alguno de ustedes dice, ay, es que yo como que ya 3 años ya me cansé. No, pues qué poquitas fuerzas tiene. Tome vitamina D y vitamina C, por favor, ¿verdad? Coma bien, duerma bien, porque en el proyecto divino es hasta que te mueres. No hay jubilación. Hace rato me dice una persona, está re joven, y me dice, me voy a jubilar este año, y yo la veo, ay, qué padre, o sea, es lo mejor, ¿verdad? Cobrar sin trabajar. Ahora, 32 años, ya trabajado, está bien, está bien. Y dice, pero si estás bien joven. Y dicen, y además ni siquiera todavía cumple. No, sí, ya trabajé, entonces, qué suave. Pero déjame decirte, podremos disminuir nuestras actividades, podemos cambiar actividades, podemos hacer cosas nuevas, podemos dejar de hacer unas cosas para que otros hagan otras, pero no podemos jubilarnos del proyecto divino. En nuestras fuerzas, bajo nuestras capacidades, con los recursos que Dios nos ha dado, con lo que tengas a la mano, como Dios te conceda, abraza el proyecto divino. Ahora sí, cuando dice la Biblia, Jehová guardará tu salida y tu entrada siempre y cuando las tengas, ese ya es de mi cosecha, desde ahora y para siempre. Y si no la tienes, ya la tienes. Si tú dices, es que ni sabía qué iba a hacer, no, claro, ahora ya lo tienes. Establecer el reino de Dios aquí, que Dios gobierne sobre los corazones de las personas, que Dios gobierne sobre las familias, que Dios gobierne sobre los negocios, que Dios gobierne sobre la política, sobre la cultura, sobre todas las cosas. Y entonces, y solo entonces, las cosas habrán cambiado totalmente y el Señor gobernará para siempre. Ahora, en todos los negocios siempre hay un riesgo, y en todos los proyectos siempre hay un riesgo. El riesgo mayor es que tú no sabes en qué va a terminar. No sabes. Por ejemplo, es posible que tú este próximo año te quieras casar. Como uno, ¿verdad? Que dijo, yo este año me caso porque me caso. Y estaba la novia ahí a un lado. Era diciembre. Y entonces, sí hubo matrimonio. Pero se casó ella con otro. Y él después, eso fue hace como unos 15 años, y él sigue de solterazo, ¿verdad? Y el otro día ya andaba alguien queriéndose casar con él y dijo, no, yo mejor me quedo así como estoy solo, porque yo soy mala compañía, decía él, ¿verdad? Y entonces, yo no sé qué proyecto tienes el próximo año. Tú no sabes cómo te va a ir. Si vas a iniciar un negocio, si vas a hacer cualquier cosa que tú hagas, tú no lo sabes. Pero en el proyecto divino, tú sí lo sabes, porque está en la Biblia. Y la Biblia dice que estaba Dios sentado y a su lado el Cordero, y alrededor de él millares y millares de hombres y de mujeres de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, adorando al Rey de Reyes. Ahí será. Y ahí, ahora sí que ya me vi. Ahí nos veremos. Ahí estaremos en ese gran proyecto divino. El proyecto que debemos abrazar para los siguientes años. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos, en primer lugar, a la iglesia aquí. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, por tu pueblo, Señor, aquí congregado y celebrando 3 años.